Ahí sí, ya. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo algunos ejercicios preparatorios para la prueba. Ya parece que funciona bien, solamente que es un poco más lento que cuando se conecta por cable. Bueno, pero es natural. Vimos un ejercicio de resistencia equivalente, ¿ya? Vimos un ejercicio de calcular un voltaje y una corriente, y lo trabajamos con ambos métodos, con el método de nodos en un principio, y con el método de mallas, y con ambos métodos llegamos al mismo resultado, ¿ya? Entonces eso siempre se tiene que cumplir. En el caso que no se cumpla, al menos una de las resoluciones no es correcta, ¿ya? Y finalmente comenzamos a trabajar en un ejercicio de encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton entre los terminales A y B, ¿ya? Partimos con el equivalente Thevenin. Estábamos en eso, sí, estábamos calculando el equivalente Thevenin y me parece que todavía no llegábamos al resultado, ¿ya? Porque teníamos que ahora Profe, resolver el sistema, ¿ya? Entonces ahora vamos a resolver el sistema, encontrar cuánto es el voltaje Thevenin, ¿ya? profe, Dígame. que me acordé cuando hizo la actividad con décima, Ajá. de- ¿los revisó los ejercicios? No, todavía no, pero antes de la prueba van a estar, ¿ya? Ya, vale, Está medio complicado con los tiempos, pero van a estar antes de la prueba, no, no te preocupes, ¿ya? vale, profe. Eh, entonces vamos a escribir las ecuaciones. Teníamos por un lado que E1 es igual a menos 5 volt. Vamos a reemplazar el E1 en el resto de las ecuaciones para que se nos simplifique un poco. Entonces, la ecuación 1, que era esa, la vamos a llevar en 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, en el caso de la ecuación 2 no aparece E sub 1, así que se queda tal cual. ¿Ya? Nos quedaría, me parece que es un cuarto de 2, 5 cuartos de E3. Un cuarto de E2 más 5 cuartos de E3 es igual a 0. Vamos a escribir esto de otra forma para que quede más en una sola línea. Un cuarto, 5 cuartos. Ya, en la siguiente ecuación, que es la primera ecuación del supernodo, ahí sí aparece y E sub 1, como se ve ahí, sería E sub 1 menos un cuarto de E2 menos 3 cuartos de E3. Entonces al final la ecuación nos va a quedar menos un cuarto de E2 menos 3 cuartos de E3 menos 3 cuartos de E3. Eso es igual a 5, sería en este caso, porque E sub 1 tenía un valor de menos 5. Si lo pasamos hacia el otro lado nos va a quedar como 5. ¿Ya? En el caso de la ecuación 4 no aparecía. Voy a copiar la ecuación para poder hacerlo más rápido. No aparecía E sub 1. La ecuación entonces sería esa. Sería un cuarto de E sub 2 más, Profe, dígame, es menos un cuarto. menos un cuarto, gracias. Menos un cuarto, 13 doceavos de E sub 3, y sería menos un tercio de E sub 4 igual a 0. Y la última ecuación, que era la que habíamos obtenido antes de terminar la clase, nos quedaría menos 7 tercios de E sub 3 más un cuarto de E sub 4 es igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos 3 incógnitas y 4 ecuaciones. Nosotros podríamos elegir algún conjunto de estas 4 ecuaciones y poder, o sea, de estas 4 ecuaciones, un conjunto de 3, y podríamos obtener el resultado sin problema. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar acá. Esto lo vamos a tener que hacer con el programa porque son 4 ecuaciones. Entonces, si lo llevamos a una matriz, vamos a tener un cuarto, 5 cuartos, 0, 0,
menos un cuarto, menos 3/4, 0 y 0. Menos un cuarto de nuevo. Profe, Dígame. ¿por qué coloca el cuarto cero? O sea, el cuarto, la cuarta columna. Porque sería... Ah, ¿verdad que tenemos solamente 3 ecuaciones? Ya, entonces vamos a... El problema que tengamos 3 ecuaciones es que vamos a tener que tomar solamente 3 ecuaciones. ¿Ya? Porque si lo vamos a tratar de resolver a través de una matriz, recuerden que para hacer ese método las matrices tienen que tener... la primera matriz tiene que ser cuadrada. ¿Ya? Entonces, eh, la matriz nos debería quedar así. Ahí. Ya, no estoy seguro si vamos a... Sería 5/4 y 0. Menos un cuarto, menos 3/4 y 0. Menos un cuarto, 13/12, menos un tercio. Menos 7/3. No, aquí sería 0. 0, menos 7/3 y un cuarto. Aquí tendríamos 0, 5, 0, 0. Aquí tendríamos Profe, E2. Dígame. no iba al revés, que los valores iban después del igual, y ahí iba E2, E3 Sí, y tiene E4. razón. Aquí tendríamos E2. Y se va a generar este problema. Mira. ¿Qué es lo que deberíamos poner ahí? ¿Qué es lo que debería ir en esa parte donde hay un signo de interrogación? Ahí, porque tenemos 4 ecuaciones, pero solamente tenemos 3 incógnitas. No sé qué van a poner, pero estaba pensando en que la cuarta ecuación se puede despejar el E4 y dejarlo en E3. Ya podríamos hacer una igualdad entre 4 y 3, ¿cierto? O sea, lo que tú me sugieres es, vamos a borrar acá, de esta ecuación, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que un cuarto de E4 es igual a 7/3 de E3. Y de ahí despejar E4. Sí, Ya, si nosotros hacemos eso, sería entonces E4 igual, serían 7/3 dividido en un cuarto. Nos quedaría 28/3. 28/3 de E3. Ya, pero, ¿y con esta ecuación qué podríamos hacer nosotros? ¿O qué se les ocurre a ustedes que podría ocurrir? Reemplazarla en la tercera ecuación. Ya, si nosotros reemplazamos esta en la tercera ecuación, nos van a quedar 3 ecuaciones y nos van a quedar 2 incógnitas. Vamos a seguir teniendo el mismo problema, ¿o no? ¿Verdad? Sí. Entonces se vuelve un tanto redundante. Ya al final nos quedan 3 ecuaciones. Entonces, ¿qué les recomiendo yo si es que llega a ocurrir un ejercicio que pase lo mismo? Tenemos 2 caminos. O tratamos de resolver el sistema de ecuaciones de tal forma, quedándonos con 3 de las 4 ecuaciones, o revisamos si es que efectivamente las ecuaciones que nosotros planteamos son correctas y que deberíamos haber planteado esas ecuaciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros la clase pasada hablamos de que en realidad, debido a que el supernodo se forma entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, es que nos faltaba una ecuación? Sí. Entonces nosotros deberíamos en este momento comprobar si efectivamente eso debería ser así. Entonces revisemos cada una de las ecuaciones que tenemos. Tenemos E sub 1 igual a menos 5 volt. Sería un caso particular en donde tenemos una fuente de tensión que está conectada entre un nodo de referencia y el nodo de no referencia. Por lo tanto, ese sería completamente correcto. Ya ahí no tenemos ninguna duda. Ya, entonces, por otro lado, también tenemos el supernodo, que fue cuando nosotros consideramos que todo esto era un solo nodo. Y por lo tanto debíamos considerar esa corriente, que sería esta, debíamos considerar esa corriente, que sería esta, y debíamos considerar esa corriente,
que sería esa. ¿Cierto? Ya, entonces, Sí. hasta ahí no tenemos ninguna duda. Después, cuando nosotros aplicamos el supernodo, deberíamos encontrar una relación entre lo que son estas, ¿cómo se llama? Estos dos nodos, pero ahí ya habíamos encontrado esa relación, y deberíamos encontrar una relación entre estos dos nodos. ¿Correcto? Cosa que hicimos primero ahí y después acá. Entonces, hasta ahí el balance estaba correcto, porque hasta ese punto nosotros teníamos tres ecuaciones y teníamos tres incógnitas, o teníamos dos ecuaciones y dos incógnitas, porque teníamos E sub 1 que ya estaba definido, teníamos E sub 2 y E sub 3, y teníamos tres ecuaciones, ¿ya? Sin embargo, nos quedaban dos nodos todavía. Nos quedaba el nodo E sub 3, ¿ya? Que nosotros lo planteamos en este lado, y nos quedaba el nodo E sub 4, ¿ya? Que fue el que planteamos acá. Entonces, no parece haber ningún error o ningún problema al momento de plantear las ecuaciones. Entonces, ¿qué particularidad creen ustedes que está ocurriendo y cómo se les imagina que podríamos solucionarla? ¿Se les ocurre algo? No. Ya. Aquí ocurre lo siguiente, chiquillos. Fíjense que cómo está conectada esta fuente respecto a esa resistencia que está ahí. ¿En serio? ¿En serio? Están conectadas en serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en teoría, o en la práctica en realidad, esa ecuación de ese nodo no es necesario plantearla. Porque recuerden que cuando yo estoy planteando una ecuación de los nodos, yo lo que estoy planteando es una relación de una ley de Kirchhoff de corriente, ¿cierto? Entonces estoy diciendo todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen. Pero en el caso de ese nodo particular, ¿cuántas corrientes estarían entrando a ese nodo? Una, ¿cierto? Que sería 2b sub x. ¿Y cuántas corrientes estarían saliendo de ese nodo? Solo una. Entonces lo que yo estoy planteando en realidad acá, con esta ecuación, lo que yo estoy diciendo es que la corriente 2b sub x es igual a la corriente 2b sub x. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Entonces, lo que nosotros hacemos para este caso bien particular, bastante particular, nosotros vamos a resolver el sistema con las primeras tres ecuaciones. O sea, en estas ecuaciones que nosotros anotamos aquí, no vamos a considerar esta última ecuación. ¿Ya? Vamos a resolver el sistema con esas tres ecuaciones. Y alguien podrá decir, profe, pero ¿y si nosotros lo resolvemos con esas tres ecuaciones, cómo vamos a encontrar E sub 4 si en realidad E sub 4 en realidad es el voltaje Thevenin? ¿Ya? Entonces, sí vamos a resolver E sub 4, pero la vamos a resolver después que nosotros tengamos el valor de E sub 3. ¿Ya? Para no juntar cuatro ecuaciones con tres incógnitas y que se nos genere esta incongruencia. ¿Ya? Les repito, es un caso bastante particular. ¿Ya? Y que no se preocupen, vamos a procurar de que no aparezca en la prueba un caso tan particular. Pero la idea es que, si es que llegase a aparecer algún caso así, la idea es que ustedes sepan cómo pueden enfrentarlo. ¿Ya? Y esa es una forma, porque tenemos más de una forma de poder resolver este problema. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver esta en el caso de que no quieran comenzar a resolverlo desde el principio. ¿Ya? Porque, ¿cuál sería la otra alternativa? La otra alternativa sería de que en el momento en que yo me dé cuenta que tengo ese problema, no voy a calcular el equivalente Thevenin, sino que calculo el equivalente Norton. Y con en base al equivalente Norton, obtengo el equivalente Thevenin. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en un momento, antes de terminar la clase. Entonces, voy a poner esto. Ya.
Entonces voy a resolver este sistema. Vamos a tener T sub 1 ya era menos 5. Vamos a tener un cuarto, 5 cuartos, menos un cuarto, menos 3 cuartos, 0 y 5. Y el último sería menos un cuarto, 13 doceavos, menos un tercio y 0. Y aquí tenemos que E sub 2 nos dan valores un tanto estratosféricos, E sub 3, 10 volt, y E sub 4, 70 volt. ¿Ya? Y de hecho, considerando esas ecuaciones, ya podemos resolver directamente cuánto es E sub 4, porque teníamos las 3 ecuaciones, entonces no vamos a tener la necesidad de plantear una ecuación adicional. ¿Ya? Y esto ocurre también porque al momento de yo realizar E sub 3, voy a tener considerado E sub 4. ¿Ya? Entonces, de esto mismo nosotros ya vamos a desprender que el voltaje Thevenin va a ser igual a 70 volts. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con este ejercicio que tiene varias particularidades? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? No, todo bien. Profe. Ya, entonces, como ya tenemos el equivalente Thevenin, ahora vamos a encontrar, o sea, el voltaje Thevenin, ahora vamos a encontrar la resistencia Thevenin, ¿ya? O la resistencia equivalente. Recuerden que la resistencia Thevenin es igual a la resistencia Norton, por lo tanto nosotros no vamos a tener que calcularla 2 veces. Entonces, recordemos que para el caso de la resistencia Thevenin, nosotros apagábamos esta fuente, ¿ya? Reemplazándola por un cortocircuito. Y nos quedábamos con el circuito sin fuentes independientes. Como teníamos fuentes dependientes, nosotros le conectábamos una fuente, que podía ser de tensión o de corriente. ¿Ya? Nosotros podíamos definir si era de tensión o de corriente, daba lo mismo. Entonces yo le voy a conectar una de corriente y voy a trabajar nuevamente con nodos. ¿Por qué? Porque me van a quedar solamente 3 ecuaciones. Este sería el nodo de referencia. Y vamos a tener que I sub X, que es la corriente que circula por esa resistencia, va a ser igual a E sub 2 menos E sub 1 partido en 4. Y B sub X, en este caso, va a ser igual al voltaje en E sub 2. Y lo que nosotros tenemos que calcular es el voltaje que hay acá, ¿ya? Y este B, que es el que nosotros debemos calcular, sería igual entonces a E sub 3. ¿Ya? O sea, me voy a evitar tener que hacer ese tema de la ley de Kirchhoff de voltaje para poder obtener cuánto es B. Entonces, E sub 1 me va a quedar inmediatamente definido por menos 3 I sub X. E sub 1 sería igual a menos 3 cuartos de E sub 2 más 3 cuartos de E sub 1. Finalmente, la ecuación va a quedar un cuarto de E sub 1 más 3 cuartos de E sub 2 es igual a 0. Esa es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, que sería E sub 2, sería E sub 1, E sub 2, sería E sub 2 menos E sub 1 partido en 4 más E sub 2 menos 0 partido en 2 más E sub 2 menos E sub 3 partido en 3 igual a 0. Vamos a ordenar esto, nos va a quedar menos un cuarto de E sub 1 más E sub 2 tendría entonces un cuarto más un medio más un tercio. Eso nos queda 13 doceavos de
E sub 2, y E sub 3 menos 1/3 igual a 0. La segunda ecuación. Y la ecuación de Profe, eso. tengo ¿Cómo? 1/3 de sub 3. E sub 3, sí. E sub 3, ahí. Gracias. E sub 3 es igual a 0. Para el caso de E sub 3 tendríamos E sub 3 menos E sub 2 partido en 3, y tendríamos dos corrientes entrantes, o sea, como negativas, 2b sub x, y a esta se me olvidó ponerle menos 1. Es igual a 0. ¿Ya? Ya vimos que b sub x es igual a E sub 2, por lo tanto tendríamos 1/3 de E sub 3 menos 1/3 de E sub 2 menos 2 veces E sub 2 es igual a 1. Y la ecuación finalmente nos va a quedar, voy a anotarlo por mantener el orden, 0 por E sub 1, nos daría E sub 1, E sub 2 sería menos 7/3 de E sub 2 más 1/3 de E sub 3 es igual a 1. ¿Ya? Y ahí tendríamos las ecuaciones. Ahora las resolvemos. Entonces nos queda 1/4, 3/4, 0 y 0. Lo que sería menos 1/4, 13/12, menos 1/3 y 0. Y en el otro sería 1/3, no, en el otro sería 0, menos 7/3, 1/3 y 1. Y obtenemos entonces que E sub 1 es igual a 6 volt, E sub 2 es igual a menos 2 volt, y E sub 3 es igual a menos 11 volt. Ahí tenemos el valor de los tres elementos. Finalmente, lo que nosotros debemos obtener es ese voltaje, ¿ya? ¿Para qué? Esto es igual a B, porque ya vimos que B es igual a E sub 3, y por lo tanto la resistencia Thevenin, como nosotros utilizamos la ley de Ohm, en realidad la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia. Si quiero despejar la resistencia, entonces que la resistencia es igual al voltaje partido por la corriente. ¿Ya? Y entonces la resistencia Thevenin en realidad nos quedaría menos 11 partido en 1. Al final, la resistencia Thevenin nos daría menos 11 ohm. O sea, nos daría un valor negativo. ¿Ya? Ahora, ¿la resistencia Thevenin podría ser un valor negativo? ¿Puede ocurrir lo que acaba de ocurrir No, ahora? no, ¿Por qué no? porque a la hora de asumir referencia pasiva, las resistencias quitan energía y en ese caso estaría dando energía. ¿Ya? ¿Por qué estaría dando energía si es una resistencia negativa? ¿Qué es una resistencia negativa en teoría? Como que aumenta el flujo de corriente. Ya, en vez de, En vez claro, en de vez de que... estar disminuyendo el flujo de corriente, lo estaría aumentando, ¿cierto? Sí, Ya. Pero nosotros hicimos ahora los cálculos. Y en los cálculos nos dio que la resistencia era negativa. Entonces, ¿nos equivocamos en los cálculos o tenemos que de alguna forma interpretar lo que acabamos de ver ahora? lo otro que puede ser es que quizás solamente sea el sentido en el que se dirige la corriente. Ya, esa podría ser una opción. O sea, el sentido en el que se dirige la corriente, que nosotros dijimos en este momento, es hacia arriba, y si nosotros lo definiéramos hacia abajo, en realidad seguiría siendo 1 ampere. Porque recuerda que en este caso nosotros definimos la corriente hacia arriba y definimos el voltaje de esa forma, y si nosotros definimos la corriente hacia arriba, el voltaje tiene que quedar de esa forma. Si nosotros definimos la corriente hacia abajo, el voltaje va a cambiar su polaridad y por ende nos va a seguir quedando negativo. Sí, o sea, lo pensé como desde el punto del voltaje,
cuando uno analiza el voltaje con respecto al de referencia, como, al menos como yo lo veo, Ujú. es como que va hacia el de referencia. Entonces quizá ahora no tiene ese sentido la corriente. Ya. Miren, chiquillos, ocurre lo siguiente. Eh, Claramente en la práctica nosotros no podemos tener un voltaje negativo, o sea, una resistencia negativa, ¿ya? Ocurre lo que tú dices en realidad, de que si nosotros tuviésemos una resistencia negativa, en realidad esa resistencia me estaría de cierta forma agregando corriente, ¿ya? Y la idea de la resistencia es que de cierta forma me va cortando la corriente, ¿ya? En términos prácticos, no existe una resistencia negativa, sin embargo, si nosotros lo calculamos en el caso de un equivalente Thevenin, sí podría darnos una resistencia negativa, ¿ya? Como vimos ahora. Y tiene que ver con las direcciones de referencia que tú también señalas, y también tiene que ver con un tema de que hay ciertas combinaciones de ejercicios en donde dependiendo de las referencias o direcciones, por ejemplo, en ese caso, que la corriente, la fuente de voltaje está hacia abajo, la resistencia Thevenin podría darnos negativa. Para efectos de este curso, para efectos de la prueba y para efectos de cualquier otro equivalente que nosotros podamos encontrar, si a ustedes les da la resistencia negativa, simplemente la anotan de esa forma. ¿Ya? O sea, lo No, dejamos como negativo, no le cambiamos el signo y lo dejamos no, positivo. lo dejan como negativo, no le cambian el signo, lo dejan solamente como negativo. ¿Ya? Vale, profe. Por eso era importante que viéramos un caso en donde efectivamente se diera negativo, porque si hubiese pasado así en la prueba y ustedes no lo, ¿cómo se llama? No lo revisaban antes, podrían haber inconvenientes. Ya la idea era poder revisarlo antes para, para poder definirlo. Chiquillos, ¿alguna duda? No, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, vamos a continuar con la última parte del ejercicio. Recuerden que aquí nos piden encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton entre los terminales A y B, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos pensar de un momento que tenemos que tomar el camino largo, ¿ya? ¿Cuál sería el camino largo? El camino largo sería encontrar el equivalente Thevenin y después encontrar el equivalente Norton, o sea, hacer tres cálculos, el cálculo del voltaje Thevenin, el cálculo de la resistencia y el cálculo de la corriente Norton. Sin embargo, en realidad, si nosotros les pedimos encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, encontrando un equivalente, el otro sale prácticamente de forma inmediata, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué sale de forma inmediata? Porque recuerden que para el caso del equivalente Thevenin y el equivalente Norton, la resistencia Thevenin es igual a la resistencia Norton, porque el procedimiento que nosotros utilizamos es exactamente el mismo. Por lo tanto, tal como dice su compañero en el chat, la corriente Norton es igual al voltaje Thevenin dividido por la resistencia, que puede ser resistencia Thevenin o Norton. Que nosotros llamemos resistencia Thevenin o resistencia Norton solamente es para tener referencia si estamos hablando del equivalente Thevenin o del equivalente Norton, pero numéricamente son lo mismo. Por lo tanto, si yo ya tengo que mi voltaje Thevenin, que nosotros encontramos ahora, es igual a 70 volt, y la resistencia Thevenin, que nosotros encontramos que es igual a menos 11 ohm, implica directamente que nosotros ya tenemos la corriente Norton. Y la corriente Norton nos va a dar 70 dividido en esos menos 11. O sea, sería menos 70 dividido en 11 amperes. ¿Ya? O sea, no necesitamos pasar por ningún procedimiento adicional. Basta con encontrar directamente un equivalente y yo voy a poder obtener inmediatamente el otro. Por eso, si es que algún ejercicio llega a pedirles a ambos, basta con que calculen uno.
Naturalmente que el riesgo que tiene esto es que si hubo algún problema en el cálculo de ese equivalente, el otro equivalente tampoco va a estar correcto. Sería el único inconveniente. Pero tiene la ventaja de que me disminuye bastante el tiempo en que yo voy a estar calculando, porque solamente tengo que calcular un solo equivalente. ¿Ya? De todas formas, para poder cerrar la clase de mejor forma, vamos a calcular la corriente Norton. ¿Ya? Vamos a calcular la corriente Norton. Voy a borrar esto que vemos aquí. Y aquí tenemos la corriente Norton. ¿Ya? Y para calcular la corriente Norton, nosotros tenemos que hacer un cortocircuito acá. Y lo que tenemos que calcular es esta corriente. I sub n, I sub Norton. ¿Ya? Entonces, como tenemos que calcular esa corriente, naturalmente que es más sencillo hacerlo a través del método de mallas. ¿Ya? Así que yo lo voy a desarrollar a través del método de mallas. I sub 1, I sub 2 e I sub 3. I sub x va a ser igual a menos I sub 1, B sub x va a ser igual a 2 factor de I sub 1 menos I sub 2, e I sub n, que sería la corriente Norton, tiene que ser igual a menos I sub 3. Entonces, vamos a tener I sub 1, sería 3 I sub x, más 4 I sub 1, más 2 I sub 1 menos I sub 2, más 5, igual a 0. Reemplazamos todo esto, nos queda menos 3 I sub 1, porque I sub x es igual a menos I sub 1, más 4 I sub 1, 2 I sub 1, menos 2 I sub 2, es igual a menos 5. ¿Ya? Finalmente la ecuación entonces nos va a quedar 3 I sub 1 menos 2 I sub 2 es igual a menos 5. Después, aquí tendríamos una supermalla. ¿Ya? Entonces tendríamos que obtener dos ecuaciones. La primera ecuación de la supermalla es 2 veces I sub 2 menos I sub 1 más 3 I sub 2 es igual a 0, porque no tenemos ningún otro elemento en esa supermalla. Esto va a implicar que nos va a quedar menos 2 I sub 2 más 5, perdón, menos 2 I sub 1 más 5 I sub 2 es igual a 0. Esa sería la segunda ecuación. Y la tercera ecuación de la supermalla sería 2b sub x es igual a I sub 3 menos I sub 2. Esto implica entonces que 4 I sub 1 menos 4 I sub 2 menos I sub 3 más I sub 2 es igual a 0. Y si lo ordenamos, nos va a quedar 4 I sub 1 menos 3 I sub 2 menos I sub 3 es igual a 0. Y ahí tendríamos las tres ecuaciones. Las voy a resolver ahora rápidamente. Entonces sería 3 menos 2, 0 y menos 5. Para el caso de la segunda ecuación sería menos 2, 5, 0 y 0. Y para el último sería 4, menos 3, menos 1 y 0. Entonces, I sub 1 va a tener un valor de menos 25 partido en 11 amperes. I sub 2, menos 10 partido en 11 amperes. Y menos 3, y I sub 3, menos 70 partido en 11
amperes. Ya vimos que I sub n era igual a I sub 3, por lo tanto, I sub n me va a dar igual a 70 partido en 11 amperes. ¿Ya? Que numéricamente era el mismo resultado que nosotros habíamos obtenido cuando lo calculamos anteriormente, pero si la corriente Norton anteriormente nos daba negativa, simplemente nosotros le tendríamos que invertir la dirección que teníamos en ese caso. ¿Ya? Por lo tanto, ya vimos de que nosotros podemos obtener directamente la corriente Norton si es que tenemos el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Y en el caso contrario también funcionaría. Si nosotros llegamos a la corriente Norton y a la resistencia equivalente, vamos a poder obtener el voltaje Thevenin. Por lo tanto, en este caso no es necesario hacer el último paso que nosotros hicimos. No es necesario, nosotros lo podríamos hacer para comprobar que efectivamente el resultado está correcto. Pero en principio no es necesario que yo haga los dos cálculos, basta con que tenga un equivalente y puedo encontrar directamente el otro. Lo que hago al encontrar el otro es una transformación de fuente, que fue algo que nosotros vimos de forma bien breve cuando vimos superposición, que si yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia, hago la ley de Ohm entre ese voltaje y esa resistencia y puedo encontrar cuánto es una fuente de corriente en paralelo con esa misma resistencia. Chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? No, profe, solamente cómo quedarían los equivalentes, los Ah, ya, circuitos perfecto. equivalentes. Los equivalentes, entonces. Circuitos equivalentes. Nos faltaba el último detalle. Circuitos equivalentes. ¿Ya? Entonces, en el caso del equivalente Thevenin, nosotros vimos que la fuente de tensión tenía un valor de 70 volt y la resistencia que nosotros encontramos en ese caso nos daba un valor de menos 11 ohm. ¿Ya? Y el equivalente Norton, tendríamos entonces la fuente de corriente que ahora tendría que ir en esa dirección, que valía 70 partido en 11 amperes, y en paralelo la resistencia de menos 11 ohm. A y B, y A y B. Entonces, ¿Por qué tiene que para, quedar? Voy a explicar ahora por qué tiene que quedar en el tema de la referencia, ¿ya? Que muchas veces genera inconvenientes. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros definimos que la corriente Norton iba en esa dirección, ¿cierto? Y nos dio un valor positivo. Sin embargo, como teníamos acá la resistencia negativa, nosotros le cambiamos el sentido. ¿Ya? ¿Eso es lo que ibas a preguntar? sí, quería, pero en verdad era de otra forma la pregunta. Eh, Quería preguntar por qué cuando, siempre que definimos el equivalente, o sea, la corriente de Norton en una dirección, a la hora de hacer el equivalente, va en la dirección opuesta. Ah, ya tienes razón. Ocurre que, claro, nosotros lo definimos en esa dirección que está ahí y en esa dirección nos dio positivo, ¿ya? Por eso lo definimos en la dirección contraria y mantenemos el 11 ohm. O sea, por eso, entonces cuando calculamos la corriente de Norton y le damos una dirección, si nos da negativo, la dejamos en la misma dirección a la hora de hacer el equivalente Norton, el circuito equivalente. Claro. Ya, vale, profe. Y con respecto a lo del equivalente de Thevenin, también tengo esa duda de cómo tiene que ir No, en el la caso del equivalente de fuente. Thevenin respetamos la polaridad, Ya, vale, profe. Gracias. ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que no esté tan claro?
Entonces, si no hay más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. El día martes vamos a enviar un recordatorio de la prueba y les vamos a enviar toda la información sobre la evaluación, qué es lo que tienen que subir, si es que tienen que subir algo, el tiempo de duración, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para el día de la prueba yo voy a estar disponible en el horario de clases para que ustedes se puedan conectar si es que tienen alguna duda, ¿ya? Y durante el día la idea es que ustedes envíen cualquier correo con duda. Yo lo voy a hacer todo lo posible por contestarlos a lo más, con 5 minutos de diferencia. ¿Qué les recomiendo yo para el caso de los correos? Envíen fotos, ¿ya? Porque si tratan de describir lo que están haciendo, se van a complicar en escribir el correo, y a lo mejor yo me voy a demorar más, sino que, profe, mire, llevo esto y tengo tal duda. Profe, planteé tal ecuación, no sé, tal ecuación de nodo y tengo tal duda con la ecuación, ¿ya? Así es más sencillo, si yo les puedo contestar de forma más rápida, ¿ya? Chiquillos, entonces quedamos hasta acá, que tengan un muy buen fin de semana largo, y naturalmente si es que durante el fin de semana estudian, cualquier duda me mandan un correo, ¿ya? También voy a estar atento al correo porque tengo que estar el fin de semana trabajando, así que voy a estar atento al correo, y ahí también lo mismo, me envían su desarrollo o me envían alguna foto, ¿ya? Vale, profe, muchas Ya, gracias. chiquillos, que tengan un buen Profe. fin de semana. Chao, chao, que estén Vale, bien. igual, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.